Buenas, en el video de hoy lo que vamos a ver es el tema de la articulación cefalovertebral y de las articulaciones de la columna vertebral en general. Bien, tenemos que tener en cuenta que para poder ver este video o entender mejor este video tenemos que tener bien en claro todo lo que es la estructura ósea, sobre todo, a mi entender, la disposición de las carillas articulares en lo que sean las apófisis transversarias. Ya vamos a explicarlo un poquito con mayor detalle. Las articulaciones de la columna vertebral podemos dividirlas desde el punto de vista descriptivo en dos grandes grupos. Aquellas que van a estar articulando los cuerpos vertebrales entre sí, que son por definición anfiartrosis, y aquellas articulaciones entre las distintas apófisis vertebrales de una vértebra superior con una vértebra inferior y que, si bien inicialmente a nivel cervical podemos considerar que son artrodias, hacia nivel lumbar podríamos definirlo como articulaciones de tipo trocoide. Y esto tiene que ver con lo que dije hace un momento, que es el tipo de disposición espacial hacia dónde están mirando las articulaciones, las superficies articulares de las apófisis vertebrales con respecto a la inferior con respecto a la superior o viceversa. De esta manera nosotros vamos a poder observar que las articulaciones más superiores son casi horizontales, mientras que las inferiores son casi verticales, y además van a tener una superficie articular. Una va a ser cóncava y una ligeramente cóncava y otra ligeramente convexa. Esto va a hacer que entre las dos articulaciones de las apófisis vertebrales de dos vértebras próximas entre sí, la conjugación de estas dos den la continuidad de un semicírculo. De esta manera podemos interpretar de esta manera el hecho de que a las articulaciones a nivel lumbar sean de características trocoides. Inicialmente tenemos también que recordar que todas las articulaciones del cuerpo humano tienen medios de fijación. Estos medios de fijación podemos considerarlos intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que están muy próximas a las superficies articulares, y los extrínsecos son aquellas estructuras que van a estar ligeramente desplazados de la zona, lejos de la propia articulación, pero que van a permitir cierto grado de consolidación o de rigidez de la articulación. Estos últimos no solamente se limitan a ligamentos, sino también tenemos que considerar en muchos casos las masas musculares y las aponeurosis. En el caso de lo que son los cuerpos vertebrales, nosotros acá podemos observar una vértebra, un cuerpo vertebral de una y un cuerpo vertebral de otra, y podemos ver perfectamente en el medio el disco intervertebral, bien, el cual tiene ciertas características descriptivas que, bueno, ustedes pueden observar o pueden leer en cualquier literatura. Hacia adelante de la columna vertebral, sobre la cara anterior, en la región anterior de los cuerpos vertebrales y a lo largo de toda la columna vertebral, podemos observar este ligamento, este gran ligamento, que es el ligamento longitudinal anterior. Y aquí vemos el ligamento intertransverso. Esta imagen demuestra el hecho de que nosotros aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior, un ligamento intrínseco propio de la articulación, muy próximo a la articulación en sí, y acá tenemos otro ligamento que es extrínseco, está lejos de la articulación, pero sin embargo el ligamento intertransverso sirve para la fijación de la articulación entre los dos cuerpos vertebrales. Si vamos a la parte posterior y sacamos el arco vertebral y tenemos una visión posterior de los cuerpos, lo que vamos a observar es el ligamento longitudinal posterior, que es una cintilla longitudinal mucho más angosta que el ligamento longitudinal anterior, pero a la altura de cada disco está emitiendo ramificaciones laterales, comúnmente denominadas porciones triangulares o alas, ¿sí?, del ligamento longitudinal posterior, o aletas, alas o aletas, bien, que son extensiones específicamente hacia el disco intervertebral.
En esta imagen podemos observar perfectamente un corte de la columna, donde podemos observar hacia arriba la columna en su totalidad, pero hacia abajo podemos observar un corte de tipo sagital perfecto, donde vamos a observar el cuerpo de una vértebra, el disco intervertebral, el cuerpo de la vértebra inferior. De esta manera aquí podemos observar el ligamento longitudinal anterior, aquí podemos observar el ligamento longitudinal posterior, y vamos a agregar el ligamento amarillo, bien, que va a estar sobre lo que es la lámina intervertebral, y luego vamos a observar el ligamento interespinoso, que va del borde superior de la espina de una vértebra al borde inferior de la vértebra suprayacente. A su vez vamos a poder observar que todas las vértebras, todas las puntas, ¿sí?, las apófisis bien distales de las apófisis espinosas, ¿sí?, vamos a observar que van a estar unidas entre sí por otro ligamento que se denomina ligamento supraespinoso. Nuevamente, fíjense que la coloración en negro están colocadas todas las estructuras intrínsecas, mientras que en azul hemos colocado los ligamentos extrínsecos de la articulación. La conjugación entre los cuerpos vertebrales, el disco, el cuerpo vertebral inferior, la región de lo que es el pedículo y el ligamento amarillo van a conformar lo que es el foramen raquídeo. Si vamos a específicamente las articulaciones transversas de las apófisis transversas entre sí, podemos observar que la articulación, las caras articulares o las porciones articulares de las apófisis transversas, en realidad lo único que tienen alrededor de ellas es una pequeña cápsula articular, bien, donde no existe un ligamento propiamente dicho que refuerce la propia lámina, la propia cápsula, bien. De esta manera es una articulación que tiene mayor movilidad, ¿sí?, al no tener ligamentos pericapsulares, pero volvemos a repetir que los ligamentos amarillo, interespinoso, supraespinoso e intertransverso nos van a permitir que esta articulación quede en la posición que corresponda. Un mínimo desplazamiento de esta articulación sumado al mínimo desplazamiento de la articulación inferior y así sucesivamente van a permitir el desplazamiento en forma global de la columna vertebral para poder desarrollar los distintos movimientos que tiene la columna vertebral entre sí. Acá, como para poder resumirlo, nosotros vamos a poder ver de este lado lo que es la articulación intervertebral y de este lado lo que es la articulación, ¿sí?, que también se denomina articulación facetaria o cigoapofisiaria, que es el de las apófisis transversas, donde nosotros en este caso lo que vemos es la cápsula articular, bien, alrededor de lo que es la superficie de la carilla articular. Tenemos el pedículo, tenemos la lámina, tenemos la apófisis espinosa, tenemos el cuerpo, la conformación del foramen intervertebral, cuerpo, disco, cuerpo, pedículo, ligamento amarillo. Luego tenemos el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Bien, el ligamento intervertebral, que es normalmente también otra denominación del ligamento amarillo. Si nosotros nos tenemos que ya ir a lo que es la articulación occipito-atlo-axoidea, en realidad, desde el punto de vista descriptivo, nosotros podríamos considerarlas como tres articulaciones independientes. Desde el punto de vista funcional, es una única articulación. Es la articulación occipito-atlo-axoidea. Pero, desde el punto de vista descriptivo, vamos a poder dividirlas para mayor entendimiento en tres articulaciones independientes. En un primer momento, la articulación occipito-atloidea, que es considerada bicondilia, porque debemos tener en consideración tanto el lateral derecho y el lateral izquierdo como una cuestión funcional global.
Luego tenemos la articulación atlantoaxoidea lateral, que es una artrodia, que vendría a ser una similitud a lo que son las apófisis intertransversarias o de las articulaciones de las apófisis transversas. Y por último, la articulación atlantoaxoidea media, que es una trocoide, que ya vamos que esta por ahí es un poquito más difícil de comprender, que la vamos a poder entender más en la gráfica. Si vamos a la articulación occipito-atloidea, debemos considerar en realidad todo lo que es la estructura periférica al foramen magnum del occipital, que va a incluir, aparte de la porción ósea plana del cuerpo del occipital, debemos incluir también las apófisis condilias del occipital. Y si nosotros tenemos aquí el atlas, única vértebra sin cuerpo, pero que tiene dos masas laterales, sobre la cara superior de estas masas laterales vamos a encontrar estas carillas articulares que van a ser correspondientes a las carillas articulares que vamos a encontrar en los cóndilos del occipital. Ya vamos a explicar todo un poquito con más detenimiento la unión, pero estas son las carillas articulares que corresponden a la occipito-atloidea. En el caso de la atlanto-lateral debemos considerar, ¿sí?, que es una articulación muy similar a lo que son las intervertebrales, las de las apófisis transversas, pero tiene una cápsula articular un poco más gruesa y obviamente sus carillas articulares son mucho más extensas. En el caso de la media, tenemos que considerar es lo siguiente. En primera instancia, si observamos la articulación desde la cara posterior, o sea, desde la visión intrarraquídea, por dentro del conducto raquídeo, nosotros vamos a poder observar el ligamento longitudinal posterior, el cual se va a extender y va a realizar una cobertura, ¿sí?, del atlas y del axis, y en ese momento va a cambiar de nombre y se va a denominar membrana tectoria, la cual va a insertarse sobre la cara interna del margen anterior del foramen occipital o foramen magno, haciendo una ligera extensión hacia la parte más posterior de la apófisis basilar cara interna. Por debajo de este plano vamos a poder observar perfectamente al axis. Todavía no lo vamos a observar, pero detrás de esta estructura ligamentaria vamos a tener la apófisis odontoides. Lateralmente vamos a poder observar las dos masas del atlas y hacia arriba la estructura del foramen óseo occipital. En esta imagen lo que va a predominar son los ligamentos accesorios de la membrana tectoria o fascículo profundo, los cuales van a unir el cuerpo del axis con las masas laterales del atlas, y en la región central vamos a poder observar este ligamento, bien, que va a estar dividido, que normalmente este ligamento se lo denomina ligamento cruciforme por su forma de cruz, que va a estar dividido en dos segmentos, uno superior y uno inferior, que se va a denominar transverso occipital, transverso axoideo, porque uno va al occipital y el otro va a ir al axis, pero fundamentalmente va a estar compuesto por lo que es el ligamento transverso del atlas. Entonces, este ligamento cruciforme va a tener un gran ligamento, que es el ligamento transverso del atlas, que va a tener dos extensiones, una craneal hacia el occipital, transverso occipital, y una hacia el cuerpo, la cara anterior, hacia la cara posterior del cuerpo del axis, que se va a denominar transverso axoideo. Por debajo de este vamos a poder observar, como ya les había anticipado, la apófisis odontoides. Este último plano va a estar considerado tenemos que considerar lo siguiente, que desde la apófisis odontoides vamos a tener una extensión lateral de tipo triangular hacia
los bordes marginales del occipital, foramen magno, bordes laterales de este foramen, y que vamos a denominar ligamento alar. Y por último, vamos a tener un pequeño fascículo que va a estar uniendo la punta de la apófisis odontoides con la parte más central y profunda del orificio occipital o foramen magno. Este ligamento va a ser el odonto occipital. En un corte de tipo coronal, pasando exactamente, en realidad es una gráfica, porque tenemos las articulaciones y acá tenemos la apófisis odontoide. De esta manera nosotros podemos observar los distintos fascículos. Acá el ligamento transverso, bien, no tenemos la membrana tectoria, tenemos el ligamento transverso, bien, tenemos la cápsula sinovial dividida por el ligamento alar, bien, y acá, bueno, la tuberosidad anterior del atlas, que es lo que a nosotros nos identifica la altura del corte. De esta manera, la articulación entre lo que es la apófisis odontoides con el atlas va a tener un componente anterior donde va a rodar sobre la cara posterior del arco anterior del atlas y va a tener otro punto de rodamiento sobre este punto que tenemos acá, que es la parte central del ligamento cruciforme, a la altura media del ligamento transverso del atlas. Hacia anterior, lo que deberíamos tener en cuenta es la cara externa del clivus, o vendría a ser el labio anterior, vista externa del foramen magno. Se va a ir desprendiendo este ligamento, que es el ligamento longitudinal anterior, el cual va a ir ganando volumen a medida que vamos descendiendo. Bien, descendiendo. Esto es a nivel de lo que es el cuerpo, de lo que es el axis y el arco anterior del atlas. Acá, por supuesto, vemos la articulación con la cápsula, y esta es la cápsula de la occipitoatloidea, y esto es la atlantoaxoidea. Ahora bien, en las imágenes anteriores nosotros habíamos visto una vista posterior, pero habíamos eliminado el arco, todo el componente del arco posterior vertebral. De esta manera nosotros podemos observar que entre el arco posterior del atlas y la base del occipital podemos encontrar un gran ligamento que en realidad es considerado una membrana, que es la membrana atlanto-occipital posterior. Bien. Lo interesante de esta articulación y de esta imagen en realidad es que nosotros a nivel lateral, este ligamento supraespinoso que iba uniendo las puntas de las apófisis espinosas entre sí, a la altura de la séptima cervical, se separa de las apófisis espinosas, de la punta de las apófisis espinosas, y se va a dirigir hasta el tubérculo occipital inferior. Y el espacio que va a quedar libre va a quedar cubierto por este ligamento, ¿sí?, que es el ligamento interespinoso, el cual se va a extender formando una gran área. Aquí lo pueden observar con la marcación que estoy realizando, generando lo que se denomina comúnmente como el ligamento nucal. Con esto se termina a grandes rasgos lo que es una descripción muy básica de lo que es la articulación. Ustedes pueden en sus casas hacer una revisión de la literatura. La gran mayoría de las imágenes fueron obtenidas del Atlas de Sobota con pequeños arreglos. También he utilizado imágenes correspondientes a lo que es el Atlas de Netter como para poder realizar esta presentación y hacerla un poco más amena. Así que bueno, agradezco que hayan observado el video, y cualquier cosa nos vemos en clase y me consultan por lo que ustedes deseen.